Hola, hola, bellezas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble lleno de energía y positivismo. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es que vamos a chismear un poquito sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto, vamos a desmenuzar ese famoso título que anda por ahí. Hande Erçel confirma, Kerem Bürsin nunca celoso de ella. La verdad revelada. Uy, qué misterio. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues acompáñenme porque hoy vamos a sumergirnos en este tema, vamos a analizarlo a fondo y vamos a desvelar toda la información que podamos. Y por supuesto, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Contenido fresco y jugoso como este, todos los días. Así que ya saben, suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Bien, como ya les anticipé, hoy nos adentraremos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que, aunque ya no están juntos, sigue generando muchísima curiosidad y debate entre sus fans. Y es que desde que protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla, y todos nos enamoramos de su romance. Luego confirmaron su relación en la vida real, y el fervor de los fans se multiplicó por 1000. Lamentablemente, como suele suceder en estos casos, la relación llegó a su fin. Pero como buenos detectives de las celebridades, los fans y los medios de comunicación siempre están buscando pistas, analizando cada gesto, cada declaración, cada like, absolutamente todo. Y es que la curiosidad es inevitable. En este caso, el tema de los celos siempre ha estado presente en las conversaciones sobre Hande y Kerem. ¿Era Kerem celoso? ¿Cómo manejaban su relación en el ojo público? ¿Qué implicaciones tenía para ellos el hecho de ser dos estrellas de la televisión con agendas tan apretadas? Y es precisamente en este punto donde entra el título que nos ocupa. Hande Erçel confirma, Kerem Bürsin nunca celoso de ella. La verdad revelada. ¿Pero qué significa realmente este título? ¿Qué declaraciones de Hande respaldan esta afirmación? Bueno, para empezar, debemos aclarar que en el mundo de las celebridades, la información puede ser un poco volátil. A veces los medios exageran, distorsionan o simplemente inventan para generar más clics y atención. Por eso es importante que nos basemos en fuentes confiables y en declaraciones directas de los protagonistas. En este caso, la confirmación de Hande sobre la falta de celos de Kerem, generalmente se basa en entrevistas, declaraciones y testimonios que se han filtrado a lo largo del tiempo. La clave está en analizar lo que realmente dijo Hande, cómo se interpretaron sus palabras y qué evidencia, más allá de la especulación, existe para respaldar esta afirmación. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem siempre mantuvieron una relación muy discreta en cuanto a detalles íntimos. Evitaron la sobreexposición mediática y protegieron su intimidad. Sin embargo, en algunas entrevistas y conversaciones que han trascendido, Hande ha hablado sobre la confianza mutua que existía entre ellos. Ha enfatizado que la comunicación y el respeto eran pilares fundamentales de su relación. Ha destacado que ambos tenían una gran confianza en sí mismos y en el amor que se profesaban, lo que en teoría, minimizaba la posibilidad de los celos. Esta confianza, según Hande, les permitía ser libres y apoyarse mutuamente en sus carreras profesionales, sin interferir en sus proyectos o en sus relaciones con otras personas. Es decir, que la base de su relación era sólida, basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Esta confianza mutua, que Hande ha resaltado en varias ocasiones, es un elemento clave para entender la dinámica de su relación. No se trataba simplemente de una declaración superficial, sino de una filosofía de vida en pareja. Implicaba una aceptación incondicional del otro, una creencia firme en sus capacidades y una seguridad emocional que les permitía afrontar los desafíos de la vida pública sin caer en la inseguridad y los celos. Esta confianza se manifestaba en el apoyo que se brindaban mutuamente, en la celebración de sus logros y en la ausencia de control o posesión. Por otro lado, también es importante considerar el carácter de Kerem Bürsin. Quienes lo conocen y lo han seguido a lo largo de su carrera, lo describen como una persona madura, segura de sí misma y con una personalidad muy relajada. Se le considera un hombre con una mentalidad abierta y poco propenso a los celos. De hecho, en varias ocasiones, Kerem ha expresado su apoyo incondicional a Hande, tanto en sus proyectos profesionales como en su vida personal.
Ha mostrado orgullo por sus logros y siempre ha destacado su talento y su belleza. Estás actit. Udes y declaraciones refuerzan la idea de que Kerem no era un hombre celoso, o al menos, no en el sentido tradicional de la palabra. Su personalidad, descrita por quienes lo conocen como una mezcla de seguridad en sí mismo, madurez emocional y una perspectiva relajada de la vida, sugiere una disposición menos propensa a la inseguridad y al control. Esto no significa que Kerem fuera inmune a cualquier sentimiento de incomodidad o posesión, pero sí indica que tenía las herramientas necesarias para manejar esas emociones de manera constructiva y comunicativa. Además, el hecho de que ambos sean actores, y que hayan trabajado juntos en una serie romántica, también podría haber influido en su forma de relacionarse con los celos. Al estar familiarizados con el mundo de la actuación, podrían haber entendido mejor las dinámicas de las escenas románticas y la importancia de la profesionalidad. Es decir, que no se tomarían las escenas con otros actores como algo personal, sino como parte de su trabajo. La experiencia en el set, la comprensión de los códigos del mundo del espectáculo y la capacidad de separar la ficción de la realidad, les daría una ventaja a la hora de gestionar cualquier posible conflicto relacionado con la naturaleza de su trabajo. La profesionalidad y el respeto por el trabajo del otro serían elementos clave para mantener la armonía y evitar malentendidos. Sin embargo, es crucial ser realistas. Es prácticamente imposible que en una relación, especialmente en una tan mediática, no exista algún grado de celos, aunque sea mínimo. La vida pública, las redes sociales, las expectativas de los fans y la exposición constante a otros posibles intereses románticos pueden generar inseguridad y poner a prueba la confianza de cualquier pareja. No obstante, lo que Ande parece confirmar es que los celos de Kerem nunca fueron un problema significativo en su relación. Que si existían, eran mínimos y se manejaban con madurez y comunicación. Es decir, la base de su relación era lo suficientemente sólida como para resistir las posibles tormentas emocionales que pudieran surgir. La clave residía en la capacidad de ambos para comunicarse abierta y honestamente, para expresar sus sentimientos y para resolver los conflictos de manera constructiva. Ahora bien, hay que considerar que el título que tenemos es un tanto sensacionalista. La verdad revelada suena a que estamos a punto de descubrir un secreto oculto y dramático, cuando en realidad, la información se basa en declaraciones que ya han sido públicas y en la interpretación que se le da a la relación entre ellos. La palabra revelada implica un descubrimiento impactante, algo que se ha mantenido oculto y que ahora sale a la luz. En este caso, el título exagera la importancia de la información, sugiriendo un grado de sorpresa y dramatismo que quizás no se corresponde con la realidad. Aunque si nos ponemos un poco más creativos, podríamos pensar en otras interpretaciones. Por ejemplo, que la verdad revelada se refiere a la visión que Ande tiene sobre la relación, y que no es la visión que tienen el resto de las personas. O incluso podría ser que la verdad revelada sea la que Ande le ha transmitido a sus allegados y que de alguna manera se ha filtrado a los medios de comunicación. En cualquier caso, lo importante es que entendamos que, aunque el título sea un poco exagerado, la idea principal es que Ande ha dejado claro que Kerem no era una persona celosa, al menos no de forma significativa. Y esto, en mi opinión, es un reflejo de una relación basada en la confianza, el respeto y el amor. Ahora bien, más allá de la supuesta falta de celos de Kerem, es importante analizar otros aspectos de su relación que podrían haber afectado su duración. Como dije antes, ambos son estrellas de la televisión, con agendas muy apretadas. Viajes constantes, rodajes largos, eventos promocionales, entrevistas, compromisos con sus fans. Todo esto puede ser muy demandante y dificultar el tiempo de calidad en pareja. La distancia geográfica, incluso, podría haber sido un factor importante en su ruptura. Vivir en diferentes países, o tener que pasar mucho tiempo separados por motivos de trabajo, puede ser un desafío para cualquier relación. La incompatibilidad de agendas, la falta de tiempo para cultivar la relación y la dificultad de mantener la comunicación fluida son factores que pueden erosionar el vínculo y aumentar la probabilidad de conflictos. Otro punto a considerar es la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público con paparazzi persiguiéndolos, noticias sobre sus vidas privadas y el escrutinio de los fans en las redes sociales puede generar estrés y ansiedad. Es difícil mantener una relación sana y privada en esas circunstancias. Las expectativas de los fans, las críticas, los rumores, todo esto puede afectar negativamente la relación y generar conflictos entre la pareja. La constante exposición mediática, la intromisión en su vida privada y
La especulación sobre su relación pueden generar un ambiente tóxico y desgastante. La falta de privacidad, la presión por mantener una imagen perfecta y la constante necesidad de justificar sus acciones ante el público son factores que pueden debilitar la relación y aumentar la probabilidad de ruptura. La exposición pública, la constante evaluación por parte de los medios y los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, la presión de las marcas y la competencia profesional son factores que pueden afectar la dinámica de la pareja. La falta de privacidad, la especulación sobre su relación y la presión por cumplir con las expectativas del público pueden generar un ambiente tóxico y desgastante. La comparación constante con otras parejas, la idealización de la relación y la falta de espacio para la individualidad pueden ser perjudiciales para la estabilidad emocional de ambos. Los rumores y las especulaciones sobre su relación, alimentados por los medios y las redes sociales, también pudieron haber contribuido a su ruptura. Las noticias falsas, las interpretaciones malintencionadas y la falta de información precisa pueden generar malentendidos, desconfianza y resentimiento. La necesidad de aclarar constantemente rumores infundados, la defensa de su privacidad y la lucha por mantener su relación en un entorno hostil pueden ser emocionalmente agotadoras. Además, las expectativas de los fans y la presión para mantener la relación por el bien de la imagen pública pueden haber afectado la dinámica de la pareja. La idealización de la relación por parte de los fans, la presión para compartir detalles de su vida privada y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden ser muy difíciles de manejar. La imposibilidad de ser auténticos y la falta de libertad para tomar decisiones personales pueden generar frustración y resentimiento. En resumen, aunque Andy haya confirmado que Kerem no era celoso, o al menos no de forma significativa, la realidad es que la relación entre ambos enfrentó muchos desafíos, como la apretada agenda de trabajo, la distancia, la presión mediática y las expectativas del público. Todos estos factores podrían haber contribuido a su ruptura. El éxito de Love is in the Air también creó una especie de burbuja mediática alrededor de la pareja, y la expectativa del público por su relación en la vida real pudo haber generado una presión adicional. La constante comparación con los personajes de la serie y la idealización de su relación en la pantalla pueden haber afectado la forma en que se relacionaban en la vida real. Pero bueno, a pesar de todo, la historia de amor entre Andy y Kerem nos dejó muchos momentos bonitos. La química entre ellos era innegable y su relación nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Y aunque ya no estén juntos, su historia sigue viva en la memoria de sus fans. El impacto de su relación en la cultura popular es innegable. Han dejado una huella en la memoria de sus fans y han inspirado innumerables historias y fanfics. El hecho de que su historia siga generando interés y debate demuestra la fuerza del vínculo que crearon y el impacto que tuvieron en la vida de las personas. Es importante recordar que aunque no sepamos todos los detalles de su relación, podemos aprender de su experiencia. La importancia de la confianza, el respeto, la comunicación y la individualidad en una relación son lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras propias vidas. La capacidad de enfrentar los desafíos con madurez, la necesidad de proteger la intimidad y la importancia de cuidar la salud emocional son aspectos fundamentales para construir relaciones duraderas y significativas. En conclusión, hemos analizado a fondo el tema de los supuestos celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, basándonos en el título que nos proporcionó y en las declaraciones de ambos. Hemos visto que aunque el título sea un poco sensacionalista, la idea principal es que Hande ha dejado claro que Kerem no era un hombre celoso, o al menos no de forma significativa. Esto probablemente se debe a la confianza, el respeto y la madurez que existían en su relación. También hemos explorado otros factores que podrían haber influido en su ruptura, como la agenda apretada, la distancia, la presión mediática y las expectativas del público. La complejidad de su relación radica en la combinación de estos factores, en la forma en que se entrelazaron y en el impacto que tuvieron en la vida de ambos. Y bueno, eso es todo por hoy, bellezas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem era o no era celoso? ¿Qué opinan sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática influyó en su ruptura? ¿Hay algún otro aspecto de su relación que les gustaría analizar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus experiencias. La conversación entre nosotros es lo que da vida a este canal.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Ya saben, cada semana preparamos contenido increíble sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Siéntanse libres de sugerir temas para futuros vídeos. Sus ideas son valiosas y me ayudan a crear contenido que les interese. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y cuídense mucho.